¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a Residentes UCI. En esta oportunidad y empezando el módulo de sepsis, tenemos el agrado de presentar al doctor Carlos Sánchez. El doctor Carlos Sánchez es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Quevedo, en Ecuador, fundador y presidente del proyecto Sepsis Latinoamérica, líder del Comité de Sepsis de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos y miembro de la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos. Muy buenas tardes, doctor Carlos Sánchez, y bienvenido. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alfredo. ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias por el honor. Vamos a intentar compartir un poco de lo que venimos hablando desde hace rato ya y que intentamos mejorar cada día en toda América Latina. Muy bien, bienvenido y empezamos. Chévere. Primero me gustaría saber, Alfredo, la gente, ¿tú conoces a todos los que están conectados o a la mayoría de ellos? Es para orientarme, ¿son residentes de primer año, segundo, tercero, especialistas? Mire, hay médicos que son médicos generales, acá también hay residentes, un par de residentes de segundo año de medicina crítica, veo algunos staff también de cuidados intensivos. Es diverso porque también hay, como ahora tenemos residentes de Chile, de Costa Rica, de México, entonces ya ahí sí me pierdo el rastro. Chévere. ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar? Bueno, he puesto como 5 horas para el Zoom, así que usted decida. Bueno, vamos a arrancar y vamos viendo el camino, ¿ok? Si se aburren, me dicen. Bueno, pues como ya dijeron, mi nombre es Carlos Sánchez y vamos a intentar hablar entonces un poquito de sepsis a grosso modo, porque realmente esto es un mundo, es un momento importante hablar de esto. Después del hambre en el mundo, la sepsis es la principal causa de muerte, directa o indirectamente relacionada las muertes a infecciones críticas principalmente. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Fíjense, en el mundo hay unas cuantas guías de manejo del paciente que está críticamente enfermo e infectado. De ellas, quizás la campaña sobreviviendo la sepsis o las guías de la campaña sobreviviendo la sepsis sean las más famosas. Y fíjense que digo famosas, no digo las mejores, pero son las más famosas, es el grupo más pesado. Eh, hay gente muy, muy preparada y gente muy pesada también. Y la mayoría o esta guía, de hecho, está basada en evidencia, en recomendaciones. Sin embargo, hay muchos puntos que son totalmente debatibles, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿cuánto más habrá que esperar para que decidan ya cambiar esto si la evidencia habla totalmente en contra de lo que ellos están escribiendo? Y es más, yo conozco un montón de personas de las que están aquí como autores de la guía y que no están de acuerdo con muchas de las cosas que se hacen ahí. Sin embargo, es importante saber cómo se hace una guía de este tipo. Bueno, esto normalmente se divide en grupos de trabajo. Un grupo habla de diagnóstico, a los que son expertos en diagnóstico. Otro grupo que es experto en hemodinamia, se le asignan preguntas que después se cambian, se reformulan, se acomodan y ellos hacen su sugerencia de qué debería ir según, o sea, la respuesta según la pregunta que se están formulando, la evidencia y se lleva a votación. Por eso es que hay muchas cosas que tienen un nivel de evidencia A1, B1, B2. Hay otras que son recomendaciones a buena práctica médica, cuando no hay una evidencia, porque sin embargo la mayoría está a favor y levanta la mano de que debería hacerse eso. Entonces, hay muchas cosas de acá que son totalmente debatibles y eso es lo que vamos a intentar ver. ¿Qué de ello realmente deberíamos estar haciendo en un primer momento? ¿Qué no? ¿En qué no deberíamos perder tiempo? De este mismo grupo de trabajo, aunque la guía de la campaña Sobreviviendo la Sepsis más reciente es del año 2021, la actualización de lo que se debería hacer en la primera hora, la más reciente es del 2018. Próximamente está por salir el paquete de medidas de la primera hora basado en la guía del 2021. Sin embargo, va a arrastrar los mismos problemas del 2021, que en esencia son los mismos que arrastra el del 2018, porque no hubo un mayor cambio en lo que se refiere al manejo de la sepsis. Es más, yo los invito, la guía esta tiene 93 puntos, ¿ok? Son 93 aspectos que se discuten. De esos 93, más de 5 no tienen que ver con la sepsis. Ahí habla de que a un paciente si de hipotensión hay que colocarle vasopresor. Eso es una buena práctica médica de pacientes en estado de shock, porque a un choque hemorrágico a veces también hay que colocarle vasopresor. Que al paciente hay que colocarle
soluciones cristaloides, bueno, eso no es específico para la sepsis. Ahora se puso que tienen que ser balanceadas, de preferencia. Bueno, se sabe que disminuye el estado de respuesta inflamatoria hasta un 84% para la mayoría de los pacientes con una descarga inflamatoria importante, no es específico de sepsis, y así un montón de cosas. Realmente lo que se habla de sepsis, puntual para la sepsis, es casi nada de la guía. Pero hay algo que puede ser rescatable. Entonces, este paquete de medidas de la primera hora, que no es más que la unión de paquetes anteriores que buscaban cumplir ciertas cosas hasta la tercera hora, otra guía que era hasta la sexta hora, ellos decidieron unificar criterios de lo que más impactaba y que se intentaran cumplir ciertas cosas durante la primera hora después de haberse diagnosticado a un paciente, bien fuese séptico o en shock séptico. Y aquí lo podemos ver, gráfico un poquito mejor. Y en primer lugar se recomienda, o ellos recomiendan, que se mida el lactato sérico y que si este lactato inicial es mayor de 2, se vuelva a medir, sin hacer una diferenciación de en qué momento habría que medirlo ni para qué. En segundo lugar, obtener cultivos antes de la administración de antibióticos. En tercer lugar, administrar antibióticos de amplio espectro. En cuarto lugar, reanimar de manera bastante agresiva realmente con 30 ml por kilogramo de cristaloides si el paciente está en hipotensión o el lactato sérico es mayor de 4 milimoles litro. Y como quinto punto, administrar vasopresores si el paciente está hipotenso durante, o sea, después de la administración de los fluidos o si incluso se desea durante la administración del fluido. Y estos son los 5 elementos que la guía recomienda. Ahora, ¿cuál es la evidencia para cumplir cada uno de ellos? ¿Realmente deberíamos hacer lo que dice esta guía? Vamos a empezar por el lactato. La campaña dice que hay que medir el lactato y volver a medirlo si es mayor de 2. Sin embargo, fíjense hacia la derecha, la recomendación es débil, con una baja calidad de evidencia. Si hacemos medicina basada en evidencia porque tenemos que hacer algo que incluso ni siquiera la mayoría estuvo de acuerdo, la mayoría se quedó con la mano abajo, no dijo ni sí ni no, y la evidencia es baja en relación a medir el lactato en estos pacientes. ¿Y por qué? De hecho, la guía del 2021 lo sigue recomendando, que al paciente se le mida lactato sérico cuando tiene sepsis sospechada o ya demostrada, que es el punto 3. De la base de datos de la campaña sobre la sepsis, sí sabemos que mientras más elevado el lactato, peor le va al paciente. Y para eso nos puede servir. Para hacer, de cierta manera, pronósticos. Sin embargo, no da valores absolutos. Yo puedo asegurar que si un paciente tiene el lactato muy elevado, le va a ir peor que aquel que tiene el lactato en menos de 4 y le va a ir todavía muchísimo peor que el que lo tiene en menos de 2. Sin embargo, esto no me denota nada. ¿Y por qué? Porque resulta que el lactato sérico principalmente no se eleva por hipoxia tisular, sino por un trastorno en el metabolismo de la glucosa. Sobre todo cuando los pacientes tienen una gran descarga catecolamínica, como son pacientes con síndrome de aplastamiento, pacientes grandes quemados, pacientes con una pancreatitis bien puestas, pacientes que tienen lesión cerebral aguda, con un daño bastante importante, y casi que todos aquellos pacientes que entran en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pueden elevar el lactato, sin que esto indique hipoperfusión. ¿Qué es lo que sucede? Que ante esta descarga catecolamínica, que incluso puede ocurrir cuando el paciente le colocan de vasopresor epinefrina, ¿ok? Que tiene estimulación beta 2 de manera importante, pues eso hace que toda la glucosa no pueda ser metabolizada en el aparato mitocondrial y que tenga que ser derivado a la vía del piruvato y después al lactato porque simplemente no puede entrar al ciclo de Krebs. Y esto justifica el por qué la mayoría de los pacientes con shock séptico, incluso aunque no tengan ninguna manifestación clínica o gasométrica de hipoperfusión, porque están con el lactato elevado. Pero si lo que quisiéramos es utilizar el lactato para reanimar al paciente, que para ello fue que se indicó medirlo, porque se pensaba que dando líquido ese lactato iba a bajar, y que si no se daba líquido subía el lactato, o sea, ya la reanimación hídrica de los pacientes principalmente en shock séptico, salió un estudio a intentar hacer la contraparte. Y ese estudio que fue publicado pues, recientemente, en el año 2019, que es el estudio Andrómeda Shock, demostró que utilizar el tiempo de llenado capilar para guiar la reanimación hídrica no es inferior a hacerlo con respecto al lactato sérico. De hecho, hay estudios, bueno, vamos a volver un poquito más adelante. Además, no todos los centros tienen para medir lactato.
Entonces, si yo voy a tener que guiarme por lactato sérico, ¿qué pasa con aquellos que están haciendo la rural, que están en servicio social, que simplemente están en un hospital y se dañó, el laboratorio no tiene lactato y lo mides el gasómetro y se dañó también el gasómetro? Entonces, no vamos a poder reanimar porque no tenemos lactato. No puede ser. Pero esto sí es lo que tenemos. Tenemos el paciente, tenemos una de las ventanas del paciente que es la piel, la perfusión, y esto lo podemos evaluar. Esto es un paciente en mi sala hace un tiempo. Y es importante entonces valorar este tiempo de llenado capilar. Un estudio post-hoc, o sea, una segunda evaluación eh, con fórmulas estadísticas médicas más avanzadas, logró encontrar algo, unos subgrupos de este mismo estudio, Andromeda Shock. Fíjense, estos pacientes fueron diagnosticados como sépticos utilizando los criterios de sepsis 3 y se dividieron en dos grupos. Un grupo que fue reanimado guiándose por el lactato, esperando que el lactato pues, fuese disminuyendo al administrarle el líquido, y otro grupo que fue reanimado solamente guiándose con el tiempo de llenado capilar. ¿Qué ocurrió? Bueno, que en el grupo de llenado capilar se les dio líquido, el tiempo de llenado llegó a 3 o a menos de 3 segundos y ahí se paró de darle líquido a los pacientes. Pero en el grupo del lactato se les daba líquido hasta que bajara ese lactato. ¿Qué ocurrió? Que hubo pacientes que en ese brazo, aunque alcanzaron un tiempo de llenado capilar menor a 3, le seguían dando líquido, simplemente porque el lactato no había bajado. ¿A qué llevó esto? A que hubiese un grupo de pacientes que simplemente se seguía sobre reanimando y dándole más fluido, porque el tiempo de llenado capilar estaba normal, pero el lactato seguía elevado. Esto, desde luego, llevó a sobrecarga de fluido con un número bastante importante por encima de la media y con una mortalidad mayor también para los 28 días en el grupo que fue reanimado con lactato. Por lo tanto, este es el mejor estudio que hay como evidencia para guiar la reanimación hídrica de estos pacientes basados en el tiempo de llenado capilar. ¿Qué sí es importante? Pues que todos hagamos la técnica de la manera adecuada. Así es como la describe el estudio Andrómeda, que ojalá tuviesen una lámina por tu objeto, yo la tengo, yo la uso en mi servicio. Primero se reían de mí y ya bueno, ahora saben que es la mejor manera. Palidecer con el portaobjetos, el lecho vascular, por menos de 10 a 15 segundos, no apretando mucho el dedo por los lados, porque si no ya por ahí le interrumpo la circulación mayor, o sea, mayor con respecto a los vasos, que son un poquito más grandes que los capilares. Hacer la compresión y con un cronómetro, con reloj o con teléfono, ponerlo en cronómetro y determinar, una vez que se palidece por completo y se suelta bruscamente, cuánto es el tiempo que toma en recobrar la coloración inicial. Y de esa manera medir el tiempo llenado capilar. Ahora, ustedes pueden hacer la prueba porque nosotros la hemos hecho ya. E incluso ni la misma persona es capaz de acertar y decir que siempre, o sea, si a mí me dicen ahorita, tomen el tiempo de lactato, así al ojo por ciento, como decimos, sin utilizar un reloj, de repente digo, tiene 6 segundos. Y me giro y vuelvo al minuto y vuelvo a tomársela. Y digo, parece que tiene 8. Entonces, hay que estandarizar la técnica. Lo más sensato y lo que yo recomiendo es utilicen el teléfono en video. Hacen la compresión y comienzan a grabar. Termina la maniobra, paran el video y después ven el video. Y dicen, mira, aquí fue, aquí empezó. Y aquí parece que obtuvo la coloración igual a la que tenía antes de la maniobra. Y es la manera más fidedigna para saber el tiempo de llenado capilar. Y basado en eso, irle dando fluidos al paciente, que es para lo que estaríamos discutiendo en este aspecto del lactato versus el llenado capilar. De hecho, hay cierta relación o correlación entre los niveles de lactato sérico y de la ventana de piel, el Motley Score, que no es más que una escala que se utiliza viendo la coloración violácea que podría haber desde la rótula y hacia la periferia. Mientras más se aleje la coloración violácea de la rótula, mayor es la gradación, siendo 5 el máximo y la de peor pronóstico. Y vemos entonces hacia la derecha la relación que hay entre el nivel de Motley Score y aproximadamente el nivel de lactato sérico, pero esto puede ser influenciado por muchas otras cosas y podría variar. Sin embargo, si alguien se enfoca porque está haciendo un estudio o algo y es para lo único que serviría, o porque tiene algún especialista que está molestando mucho más y le dice, ay, sí, ya, o sea, tenía tanto y ¿para qué te basaste en la coloración de la piel? Pues bueno, ahí tienen la relación del valor más o menos del lactato arterial con respecto al valor que dio en el Motley Score. No es fetiche ni nada, pero cada vez que yo entro a mi sala y veo a un paciente que estoy pasando visita, yo nunca los destapo de arriba hacia abajo, los destapo siempre de abajo hacia arriba y le veo primero los pies y las rodillas. Estoy buscando esto. Alguien podría decir, no, pero es que estamos buscando entonces
utilizando el lactato y lo medimos, es porque nosotros queremos ya una vez que lo reanimamos, ver cuál es el punto óptimo en el que mejor le va a ir al paciente con respecto al flujo orgánico. Pues bueno, esta publicación, que es bastante reciente, esto es de apenas hace unas poquitas semanas, demostró, como también estudio post-hoc, análisis secundario de los datos del estudio Sepsis-PAM, que no importa el valor de TA que yo tenga en el paciente, si tengo 65 de media, 70, 75, 80, 85, el lactato no se me va a modificar. Por lo tanto, para guiar, ya una vez más estabilizado el paciente, tampoco sirve el lactato. Este estudio, que es muy interesante, es un estudio danés, y habla sobre el efecto de la restricción de fluidos sobre algunas variables en los pacientes. Por ahorita vamos a hablar solamente de esta, más adelante tocamos otras. Muy llamativo. Uno esperaría, hipotéticamente, que aquellos pacientes a los cuales se les dio fluidos en la reanimación, el lactato bajara, y que aquellos a los que no se les dio fluidos, pues el lactato se elevara. Pues aquí no pasó ninguna de las dos. El lactato se mantuvo independientemente de si le daban fluidos, no bajó, y si se lo restringían, tampoco subió. Quiere decir que el lactato es independiente del nivel de volemia que tenga el paciente. Por lo tanto, no debe ser utilizado para reanimar al paciente, ya sea con lactato. Ojo, no digo con esto que jamás me da un lactato, lo mide, bueno, saben, si está muy elevado, pues está peor el paciente. Pero decir, es que le voy a seguir dando líquido porque resulta que el delta del lactato no midió y debió haber bajado más de 10%, tal como alguna vez se habló, ya no es la mejor estrategia. La evidencia no apunta hacia eso. Entonces, de hecho, la restricción controlada de fluidos puede ser una estrategia, como veremos más adelante. Creo que aquí queda claro que el lactato no tiene que ser ninguna prioridad en la atención inicial de los pacientes con sepsis ni con shock séptico. Con respecto a los cultivos, ¿qué dicen las guías? Que se deberían obtener cultivos previos a la administración de antimicrobianos. Y sin embargo, esto es una buena práctica médica. Best practice statement. Es decir, que no hay una evidencia de que haya que tomar cultivos antes. ¿Por qué tomamos cultivo? Bueno, es importante saber la epidemiología y con qué gérmenes contamos en nuestra institución y con qué, bueno, en la institución y en la comunidad, porque el paciente puede llegar a ambulatorio y le tenemos que hacer un cultivo para saber con qué viene. Pero, ¿realmente deberíamos frenar una administración antimicrobiana por tomar un cultivo o deberíamos tomarlo en un primer momento? ¿A quién debería tomársele? Hay varias cosas aquí. Uno, la misma guía de la campaña sobre la sepsis antes de la versión del 2021 decía que había que tomar, y de hecho aquí para atrás, cultivos de sangre, hemocultivos. Sin embargo, hay que entender que la infección, la mayoría de las veces no está en la sangre, ni en un dispositivo intravascular. Entonces la sangre no tendría ni por qué estar dando positiva. Lo ideal sería que se tomaran cultivos del lugar donde se sospecha que está la infección, siempre y cuando se pueda cultivar el tejido o el líquido que tenga. Por lo menos ahora hizo la corrección. La guía en su versión del 2021 dice que hay que tomar un cultivo de donde se considera que esté la infección. Pero, fíjense, esta es una publicación que habla sobre las características de los pacientes y sus resultados. Están sépticos y se buscó estos resultados con base en si el cultivo dio positivo o el cultivo dio negativo. Aquí estamos hablando de hemocultivos. Bueno, de una base de datos de pacientes que tenían una respuesta inflamatoria sistémica de casi 10.500 pacientes, se les aplicaron en dos brazos criterios de sepsis según el tercer consenso. SOFA mayor de 2 puntos o Quick SOFA mayor de 2 también, con todas las discusiones que puede acarrear utilizar estas escalas para diagnosticar pacientes con sepsis. Pero bueno, lo cierto es que, bien sea que se haya utilizado la escala de SOFA o la escala de Quick SOFA, casi el 90% de los hemocultivos daban negativos. Entonces, tomar un hemocultivo sabiendo que alrededor de un 10% son los que me van a dar positivo y que eso no va a impactar realmente en los resultados del paciente, parece no ser una estrategia para hacerlo. Vamos en un segundito en este mismo. Los cultivos que dieron positivo, simplemente lo que hicieron fue retrasar el alta. Impactaron en dos cosas. Uno, en que quizás por miedo del personal de salud, los pacientes solían durar un par de días más en la UCI que aquellos que tenían hemocultivos negativos. Y yo asumo que era porque no, es que como lo vamos a sacar si le dio positivo el germen. Vamos a darle el ciclo completo de antibióticos, vamos a darle 7, no vamos a subirlo a 10, algunos vamos a darle 14 para ir más tranquilos todos, tú sabes.
y no. Y lo otro es que también se retrasó alrededor de 1.5 a 2 días la extubación de los pacientes que entraron a ventilación mecánica. Entonces, que un cultivo de positivo no tiene que darnos miedo de hacer las cosas tal cual las hiciéramos. El cultivo positivo no determina un aumento de la mortalidad en los pacientes. Esta publicación, incluso canadiense, sobre, perdón, esta publicación es de grupo de pacientes. Alguien podría decir, bueno, pero ¿y qué pasa si los pacientes ya vienen o no vienen recibiendo antibiótico cuando se reciben y se diagnostican de séptico, independientemente si vienen de la comunidad o vienen de salas de cuidados intensivos o de hospitalización? Pues resulta que eh, estuviesen recibiendo o no antibióticos, el número de pacientes que no desarrolló bacteriemia fue mayor. Entre ambos grupos fue alrededor del 82% los pacientes que tuvieron cultivos negativos, insisto, incluso aunque vinieran recibiendo antimicrobianos. Recibiendo antimicrobianos dio 33% de cultivos negativos sobre el total de pacientes. Hay metaanálisis que nos dicen que la mayoría de los cultivos van a dar negativos y que realmente esto no va a impactar el si eran positivos sobre los resultados de los pacientes. Con respecto entonces a los, bueno, quedamos que con los cultivos, miren, yo les recomendaría, quizás si el paciente que viene es un paciente VIH, un paciente inmunosuprimido de manera importante, un paciente que constantemente está viniendo al hospital, es un paciente con fibrosis quística, que tiene una EPOC, que tiene sus variedades de enfisema, o que sea un paciente bronquítico crónico, o un paciente post-trasplantado, tómenle cultivo. Pero no puede ser la rutina estarle tomando cultivo a un paciente. Desde luego que son importantes para la epidemiología del centro. Pero si yo sé que todos los pacientes que me vienen de la comunidad lo que traen es un neumococo, cuando vienen con neumonía, ¿para qué le estoy haciendo un cultivo? Incluso cultivo de esputo, cultivo de secreción bronquial si está intubado. Bueno, si es que le está yendo mal con el tratamiento que le debería ir bien, ya la cosa cambia. ¿Ok? Y habría que entonces ahí sí hacer un estudio, y a veces estudio genético del germen, a ver qué es lo que está pasando. Pero de entrada no hay que estarle haciendo los cultivos a los pacientes. Como tercer elemento, los antibióticos. Las guías recomiendan que se den antibióticos de amplio espectro. Esto como una fuerte recomendación con una moderada calidad de evidencia. Fíjense, uno diría, pero si es séptico, está infectado, uno lo que espera es que le dé algo para matar a los bichos que tiene. No hay una evidencia contundente de que dándole algo para matar a los bichos que tiene, le va a ir mejor al paciente. Estamos acostumbrados a ver infografías como esta, o mensajes como este, que es de la Surviving Sepsis Campaign, de la Global Sepsis Alliance, que nos dice que una vez que el paciente se diagnostica de séptico, desde ese momento ya tiene alrededor de un 18% de mortalidad. Y que por cada hora que se retrase la administración de antimicrobianos, la mortalidad va a estar aumentando entre un 7 a un 9%. Lo cual lo lleva, pues, casi que a la muerte en menos de 2 días, si no se diera el antimicrobiano. Las guías, ¿qué recomiendan? Las guías recomiendan que primero uno se lo piense antes de darle, estas son las recientes, las del 2021, que uno se lo piense antes de darle los antibióticos. Si usted está pensando que el paciente de verdad está infectado, habría que ver si está en estado de shock o no para iniciar el antimicrobiano. Pero que si la sepsis simplemente es una posibilidad y hay algo que pueda estarlo simulando, quizás un paciente con cetoacidosis diabética, un paciente con una pancreatitis, que son cosas que se pueden confundir con una sepsis, pero yo digo, que también puede ser una pancreatitis. Mejor voy a hacer la tomografía, vamos a ver. En ese paciente, espérese, confirme que no tiene sepsis, inicie el tratamiento que corresponde. Y si está infectado, pues denle antimicrobianos. Seguimos acá. Hay muchos estudios, muchas publicaciones respecto a si al paciente realmente le va mejor dándole el antibiótico en la primera hora o no. Esta publicación, por ejemplo, que nos dice que no hubo una diferencia entre darle al paciente en el departamento de emergencia el antibiótico durante la primera hora o en las primeras 3 horas. Esto es una publicación canadiense. Pacientes con neumonía adquirida en la comunidad se dividieron en aquellos que recibieron el antimicrobiano durante las 4 primeras horas o después de las 4 primeras horas. No hubo ninguna diferencia en la mortalidad si se administró en las primeras 4 o después de la 4ª hora.
Esta es otra publicación, esto es de las guías ITSA de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. No hay diferencia en si se da en las 3 primeras horas o si se da en las primeras 5 horas el antibiótico. Otra publicación de la revista Chest. No hay diferencia si se da en menos de 1 hora o en menos de 3 horas. Pareciera ser que al término del año, después de haber dado el antibiótico, pudiese haber un poco más de pacientes vivos si se les dio el antibiótico durante la primera hora. Pero esto es algo que realmente no está confirmado. Esta otra publicación que no encontró que hubiese diferencia entre dar el antibiótico desde la hora 1 hasta la hora 9. Más allá de la hora 9 fue la mayor mortalidad. O sea, cuando se tardaron más de 9 horas en dar antibiótico, fue la mayor mortalidad. En segundo lugar, los que la recibieron en la primera hora. Y en tercer lugar, a los que mejor le fue, aquellos que se lo dieron entre la hora 1 y la hora 9. ¿Por qué podría un paciente, cuando se le da en la primera hora el antibiótico, irle peor? Bueno, hay que recordar que cuando la sepsis es una enfermedad inmunológica, múltiples mediadores, si yo doy un antibiótico que está destruyendo bacterias o virus, hongos, parásitos en algunos casos, eso se está liberando a la sangre, y sobre todo cuando son bacterias, y más cuando son gérmenes gram negativos, esa liberación de sustancias a la sangre incrementa la respuesta inflamatoria y puede producir un tipo de reacción muy semejante a la que se describe de reacción de Harish-Herxheimer. Y entonces eso podría hacer que le vaya peor al paciente. Por lo tanto, hay que buscar primero la estabilidad hemodinámica del paciente antes de comenzar a darle los antimicrobianos. Aunque piensen que está demasiado tóxico y que le quieren dar de entrada meropenem con vancomicina al paciente, primero hay que estabilizarlo hemodinámicamente. Lo cierto es que no hay consenso en cuál es el tiempo ideal para dar los antimicrobianos, pero creemos que por lo menos darlos sin tener que esperar mucho. Estoy hablando con que no pasen quizás un día en que se le dé el antimicrobiano, pero de preferencia que se pueda dar por lo menos en las primeras 6 horas, puede ser un número razonable, no necesariamente tiene que darse en la primera hora. Así la guía de la campaña sobre la sepsis, pues como les comentaba, ¿qué recomienda? Si el paciente tiene una sepsis diagnosticada o es muy alta la probabilidad de que tenga sepsis, independientemente de si está con shock o no tiene shock, ponga el antibiótico. Y está bien. Ojo, no es que tiene que ser primero que las demás cosas, pero no pierda tiempo, póngaselo. Ahora, si la sepsis es probable, tómese su tiempo, que pueden ser hasta unas 3, 4, 6 horas, para encontrar un diagnóstico alterno. Si no tiene el diagnóstico alterno, póngale antibiótico. Si después aparece otro diagnóstico, se le quitará el antibiótico, no pasó nada. Pero si ese paciente, aunque yo sospeche que lo que tiene es otra cuestión, perdón, ya va. Si lo que yo sospecho es que ese paciente, o ese paciente que yo sospechaba que, por ejemplo, tenía una pancreatitis, y está en estado de shock y no se lo puedo atribuir a que es por la pancreatitis, ponga el antibiótico también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante una vez que se decide dar antibiótico? Indicarlo y ver que se cumpla, ver que se guinde, que se cuelgue el antibiótico que se le esté administrando al paciente, que le pase. Porque a mí me sucede que a veces me llaman en la emergencia, mire, doctor, este paciente, ya le iniciamos, no sé, con ceftriaxona, y cuando voy a ver, le digo, ¿y la ceftriaxona a qué hora pasó? Y la enfermera, no le hemos pasado, doctor. Llamo al residente, pero me dijiste hace 4 horas que le habían puesto. Doctor, pero yo lo indiqué, pero no lo han pasado, igual que nada. Entonces, el trabajo del médico también es ir a ver que el antibiótico se cumpla, que haya pasado a la velocidad indicada, por la vía indicada, la dosis adecuada, con la dilución como debe ser, para que el paciente, pues, pueda estar mejor, porque si no, no hacemos absolutamente nada. Además, hay que recordar que no todas las sepsis son causadas por bacterias. Hay sepsis que son causadas por virus, por hongos, por parásitos. Y así vaya, a nivel continente hay epidemiología. Hay enfermedades que son más frecuentes. Por ejemplo, aquí en Ecuador, donde yo estoy, es común ver en ciertas zonas dengue. Y a veces el paciente llega en shock séptico y es un shock por dengue. Hay pacientes que tienen paludismo hacia la región del oriente, donde está la Amazonía, en la selva. Y esos pacientes desarrollan shock por paludismo. Entonces, hay que entender que no todos llevan antibióticos. Hay que saber identificar cuál es la posible causa. Bueno, si es que es susceptible de algo que mate el agente causal,
bárbaro. Hay que conocer la epidemiología de cada lugar donde estamos. La gente se muda, los médicos nos movemos de lugar a lugar, yo no soy de este país, eh, y hay que saber hacia dónde uno va, ¿ok? Para no caer en errores y decir, no es que donde yo estaba yo lo hacía de tal manera. Bueno, quizás estaba muy bien de esa manera en ese lugar, pero aquí no. Además, entonces, y basado en esto, las guías recomiendan que a los pacientes se les pueda o se les debería dar eh, antifúngicos para las infecciones micóticas, siempre y cuando hayan factores de riesgo. Entre ellos, estos que están acá, no voy a hacer mención, pero aquellos pacientes que tienen una probabilidad bastante elevada de estar infectados por hongos, habría que iniciar un tratamiento antimicótico, antifúngico. ¿Deberíamos dar antibióticos de amplio espectro o no? Porque es lo que recomienda la guía. A mí a veces los muchachos me preguntan, Doc, una pregunta, ¿cuál es el antibiótico que usted considera que es el mejor para tratar la sepsis o el shock séptico? Mira, a veces ampicilina, a veces teicoplanina con vancomicina, linezolid y gentamicina. Depende del paciente. Depende del paciente, depende del posible germen, depende de si viene de la comunidad, si es un paciente con una infección asociada a los cuidados de salud, si es nosocomial fuera de la UCI o si es nosocomial dentro de la UCI, si está asociada al ventilador o no, si es por inserción de dispositivos, si el paciente está o no está inmunosuprimido, si es la primera sepsis que le está dando, porque hay pacientes que se meten en UCI porque tienen sepsis, van a hospitalización, desarrollan otra vez sepsis porque los contaminan allá, se regresan a la UCI, los tratamos, están un mes en rehabilitación y regresan otra vez infectados. Y todo eso va cambiando la dinámica de los antibióticos que vamos a utilizar. Sin embargo, y en líneas generales, esta publicación intentó diferenciar cómo le podía ir mejor a un paciente, si con monoterapia o si con terapia combinada. Y se pudo obtener como resultado que si el paciente lo que tiene es sepsis, sin estado de shock, entre comillas, una vulgar sepsis, un solo antimicrobiano podría ser suficiente siempre y cuando esté dirigido de manera correcta al posible germen, al posible foco y en la dosis adecuada. Si el paciente está en shock séptico, quizás una terapia combinada con antibióticos de distintos mecanismos de acción pueda hacer que al paciente les vaya mejor. No obstante, la guía de la campaña sobreviviendo a la sepsis, en su versión más reciente, recomienda que si hay una alta prevalencia de gérmenes multidrogoresistentes o son gran negativos, se podría llegar a utilizar doble, eh, doble cobertura antibiótica de entrada. Pasamos al siguiente punto que se recomienda, que son los fluidos. Y las guías recomiendan 30 ml por kilogramo de peso. Cuando seguimos con esto, o se sigue indicando esta barbaridad, yo digo de verdad, no sé qué se lee a esta gente, o sea, las pruebas dinámicas las tenemos de adorno, y la medicina personalizada no le importa al mundo. Pues si vamos a estar indicando esta barbarie, y les digo, o sea, quien haga esto, de estar pasando semejantes volúmenes, tiene que leer un poquito más. La guía recomienda que se administren 30 ml por kilogramo de cristaloides para la hipotensión o si el lactato es mayor de 4. No entiendo por qué es el lactato mayor de 4, pero bueno. Esto como una recomendación fuerte, con una baja calidad de evidencia. Y la verdad es que no hay evidencia que diga que al paciente darle semejante cantidad de líquido hace que le vaya mejor. La guía ahora sigue recomendando que se administren esos 30 ml. ¿Okay? Ya por lo menos ahora pone que se administran durante las 3 primeras horas de la reanimación. Esto quizás basado en los estudios iniciales del doctor Emanuel Rivers por allá en el año 2001, en los que se recomendaba dar 30 ml por kilogramo de peso de fluidos al paciente, hasta y más, buscando qué cosa. Bueno, si no estaba en ventilación mecánica, llevar la PVC de 8 a 2, y si estaba en ventilación mecánica con PIB mayor de 8, llevar la PVC entre 13 a 15, y si la PVC estaba por encima de 15, había que hacer unos cálculos para buscar el punto óptimo que yo tenía que darle al paciente, pero si la PIP estaba mayor de 15, buscar el punto óptimo de PVC que tenía que alcanzar. Yo caí en esto. A mí, mis especialistas me decían, dale líquido. Y yo llegaba a tener pacientes con PVC de 25, una normalidad. Ahora no tendría ni cómo mirar a la familia, porque entiendo que los matamos nosotros. Y eso está mal. Siempre ha estado mal. Y no podemos seguir dándole esa aberración de volumen a los pacientes. Hay que dar fluidos de manera personalizada. Por fortuna, a algunos investigadores del estudio ARISE, del estudio PROSE, del estudio PROMISE y del grupo de investigación PRISM, demostraron entre el año 2014 y el 2017 que este tipo de terapia dirigida por objetivos, cuyo principal objetivo era normalizar la bulimia, dando estos
volúmenes gigantescos, simplemente empeoraban los resultados de los pacientes, ¿ok? Y que había que manejarlos con una terapia más estandarizada, más personalizada. Así sabemos, cuando en el estudio SOAP, realizado en Europa, se buscaba saber qué era lo que más impactaba en la mortalidad de los pacientes graves con sepsis. En las salas de cuidados intensivos se encontró que lo primero era la puntuación que tenían en la escala SAPS-2. Y eso es una cosa que no depende de nosotros. El paciente llegó grave, bueno, le dio tal puntuación porque los parámetros estaban de tal manera, ya, eso se escapa de mis manos. Pero en segundo lugar estaba el balance acumulado de fluidos. Y eso sí es culpa nuestra, porque el líquido no llegó solo, el líquido se lo metimos nosotros. Entonces, la segunda causa de muerte del paciente sépticos y la principal sobre la cual nosotros actuamos es la administración de fluidos. Así que los pacientes con sepsis se mueren más porque nosotros les damos fluido de más. Entonces, el balance acumulado positivo, fluido positivo de fluidos es un factor independiente asociado con la mortalidad. Y así sabemos que esto se convierte en un círculo vicioso. Dar fluido simplemente incrementa el edema intersticial, la congestión venosa, compresión arterial, que lleva a un daño bastante marcado y a veces irreversible de todos los órganos y sistemas en la economía, y que paradójicamente, por este mismo círculo vicioso, nos hace pensar que el paciente entonces, como no orina y como el llenado capilar está alterado, pero es por la misma cantidad de líquido que le hemos puesto, queremos seguir poniéndole líquido. Y seguimos entonces empeorando el problema. Entonces, quizás lo mejor es personalizar la cantidad de fluido que le vamos a dar a cada paciente. Y eso depende de la etapa en la que lo recibamos. Porque utilizar este esquema de administración, que es el protocolo ROSE, o ROS, terminado en D, según el momento y la persona que lo describió, eso se escribió inicialmente en el 2012 y después en el 2018 el doctor Manuel Brain hizo una revisión mucho más extensa, en la cual la R corresponde a la etapa de resucitación, la O a la etapa de optimización, la S estabilización y la E evacuación o desresucitación o evacuación de líquidos. En este momento de la resucitación, que correspondería con los 30 ml que se recomiendan, y que esto toma los primeros minutos de la atención, quizás 1 a 2 horas como mucho, una reanimación hídrica no puede tardar más de 2 horas. Si toma más de 2 horas, simplemente no se reanimó de manera adecuada en un principio. Pero entonces hay que entender que no siempre el intensivista o el médico que recibe al paciente es el que está diagnosticando la sepsis. Por lo tanto, ese paciente pudo haber sido visto en otro centro de salud y quizás ya le dieron ya líquido. Y no porque entonces me esté llegando a mí, yo voy a reanimarlo, voy a meterle ahorita otra vez líquido. Y quizás llegó, fue a la emergencia le dieron, después llaman a la UCI, entonces lo pasan a la UCI, en la UCI, dale otra vez líquido, entonces el paciente se reanimó 3 veces. Y eso tiene su implicación, incluso no va a haber una respuesta como vamos a ver más adelante. El paciente puede haber estado en la UCI, infectado, séptico, se egresa, va quizás a sala de cirugía o a sala de medicina interna, y allá arriba, a la semana, se descompensa otra vez. Subimos a verlo, el paciente está séptico y tenemos que regresarlo a la UCI. Pero resulta que ese paciente quizás ya tenía una mala distribución de sus fluidos porque tuvo una respuesta inflamatoria sistémica muy marcada, una fuga capilar bastante importante y tiene un montón de líquido en el intersticio. Ese paciente le vamos a dar 30 ml por kilogramo para reanimarlo. Quizás ese paciente, la mejor estrategia sea por el contrario colocarle un poco de albúmina para traer ese líquido del intersticio y llevarlo al intravascular y autorreanimar al paciente. Entonces, es importante saber en qué momento estamos recibiendo al paciente. El paciente puede venir reanimado o atendido en otro centro de salud, en otra UCI, y lo mandaron a la mía porque resulta que le hacía falta diálisis y ellos no tienen, y yo sí tengo mi UCI diálisis. Y pues tengo que ver en qué momento hay que analizar al paciente y no todos se pueden llevar semejante cantidad. La medicina hay que hacerla personalizada. Y entonces, hay que tener claro esto. Fíjense, si ustedes tienen, o según esta publicación, que es tomando datos del estudio Andrómeda, que es una muy buena base de datos, se encontró que en aquel primer momento que se diagnosticó el paciente, cuando se hace de manera temprana, y se diagnosticó al paciente séptico, de 100 pacientes que parecían respondedores a la administración de volumen,
por la maniobra que se utilizara. Normalmente era levantamiento pasivo de piernas con tiempo de llenado capilar y delta de BTI. Era lo que se utilizaba. De 100 pacientes, en el primer momento, 57% respondían a la maniobra, incluso pareciendo que iban a responder todos. La maniobra daba positiva para todos, y sin embargo 57% fueron los únicos que respondieron. Pero a las 2 horas de diagnosticados, aunque los 100 parecieran por las maniobras que eran respondedores a la administración, independientemente del método que utilizaran. No, que estoy utilizando delta de presión, de pulso, me dio más de 14, lo estoy haciendo medición de la cava, estoy viendo un índice dinámico, me dio más de 40. Cualquiera de esas mediciones, a la segunda hora, menos del 25% de los pacientes respondían. Y con el paso de las horas, aunque todos parecían que iban a responder, los pacientes dejaban de responder. Porque la respuesta a la administración de fluidos es un reflejo que el término es se agota. Es un reflejo que se agota. Y si se va a dar fluido, hay que darlo en el primer momento. Más adelante, eso no va a dar ningún resultado. Y de hecho, esto los invito. Yo espero que por ahí en un par de meses, 3 como máximo, yo estoy escribiendo ahorita un artículo con Jean-Louis Teboul sobre esto, justamente de esto puntual, ¿ok? De la administración en el primer momento por el agotamiento de este reflejo. Si yo incluso decido darle entonces fluido, porque yo digo, bueno, para ese respondedor de fluido, lo estoy agarrando en el momento inicial, voy a pasarle volumen. Decidí que le voy a dar un bolo inicial de 7, 8 ml por kilogramo de peso, o le voy a dar 300, 250, 500 en base al ojo por ciento, porque el paciente es pequeñito, o yo que mido 1,90 y peso 110 kilos, vamos a darle 500 a este porque es más grandote. ¿En cuánto tiempo lo voy a pasar? Pues lo ideal es que ese volumen se pase en menos de 30 minutos y de preferencia de 10 a 15 minutos para lograr el estrés de volumen, que es lo que se busca, que es una propiedad hemodinámica de los fluidos, el estrés. Si yo tardo más de eso, los vasos sanguíneos se van a acomodar para que les entre más fluido y aparte una buena cantidad se va a escapar de los vasos sanguíneos. ¿Y por qué se va a escapar? Porque los fluidos son medicamentos, tienen propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas, todo no va a permanecer intravascular. Al cierto tiempo, cada una de las soluciones se va a ir saliendo en mayor o en menor medida, e incluso no siempre se mantienen con la misma distribución en los distintos compartimentos, pero hay que entender que cuando yo administro volumen, si lo que estoy utilizando son soluciones cristaloides, al cabo de 1 hora, no más de un 20 a un 40% es lo que pueda llegar a estar intravascular. El resto se pierde y se va al intersticio. Por lo tanto, si le doy volumen, tiene que ser de momento, brusco, para lograr estresar y ver que hay una respuesta. Y esa respuesta me tiene que ayudar simplemente para ganar tiempo en montar un vasopresor cuando no lo tengo. Nada más que para eso. Por fortuna, por lo menos ahora las guías recomiendan que sean soluciones balanceadas, de preferencia, solución acetato o Ringer lactato, porque sí disminuyen la respuesta inflamatoria sistémica y le va un poco mejor a los pacientes. Pero hay pacientes que ciertamente sí necesitan líquido, fluido de entrada. Aquellos pacientes que están francamente deshidratados, ya sea porque venían con una condición o la desarrollaron durante el estado de shock séptico o de sepsis. Estos pacientes son aquellos que tienen diarreas, vómitos, pacientes grandes quemados, pacientes con una fuga capilar avanzada, con una deshidratación previa, pacientes con cetoacidosis diabética o con estado hiperosmolar, bien sea cetóxico o no cetóxico, fase polibúrica de la falla renal aguda, shock por dengue y algunas otras que evidentemente las hay, pero ya son un número menor. Hay que recordar que el paciente con shock séptico no tiene pérdida de fluido, sino tiene un choque hipovolémico. Lo que tiene es una alteración del tono vascular, necesita es tono vascular. Él no ha perdido líquidos. Alguien podría decir, bueno, pero es que si nos basamos en Quick-SOFA, el Quick-SOFA utiliza el criterio de la polipnea, quiere decir que por la polipnea puede perder, sí, bueno, 1 o 2 ml por kilogramo de peso por cada hora. O sea, el paciente llegó, ¿cuánto perdió? Ya está bien, reponle un poquito, le pasaste 200, 300 y ya se compensaron las pérdidas de la respiración. Ajá, pero y más allá de ello, ¿le vamos a seguir pasando mucho volumen? No. El estudio Classic demostró que la restricción de fluidos no era inferior a dar fluidos. Por lo tanto, dejar de darle fluidos a un paciente, y cuando digo dejar de darle fluidos no me refiero al 100%, es simplemente el paciente orina, le pongo lo que orinó. Utilizo la mínima dilución para los medicamentos. A eso se refiere la restricción de fluidos. Utilizar esta estrategia no es inferior a dar
fluidos de manera, vaya, concienzuda, utilizando variables hemodinámicas dinámicas, ¿ok? No cayendo en la barbaridad de los 30 ml por kilogramo de peso. Este mismo estudio que les había comentado, el estudio danés, escandinavo, déjenme encontrar aquí un momentico la barrita esta arriba. Ya. Entonces, este estudio que habla sobre los efectos de la restricción de fluidos, estudió varias cosas, varios parámetros. Uno de ellos es el lactato del cual ya hablamos. Si al paciente se le daba fluidos o no se le daba, el lactato no se modificaba. La dosis de noradrenalina, no diría, pero es que si no le pongo líquido, pues tengo que subirle mucho más el vasopresor. Pues fíjense que si se les restringía el fluido, la dosis de norepinefrina en líneas generales fue solamente 0.016 microgramos kilogramo minuto mayor, es decir, nada. No hubo diferencia en la dosis de norepinefrina, se le diera o no se le diera fluido a los pacientes. El gasto urinario o el índice urinario fue el mismo, se le restringiera o no los fluidos al paciente. Más de la mitad de los pacientes anúricos no responden al fluido. Porque el problema aquí no es de bulimia, el problema es de flujo renal. Hay que recordar que el cuerpo como mecanismo de defensa, lo primero que va a sacrificar es la irrigación de la piel, por eso se altera la ventana dérmica, y la circulación es plácnica, y de ello quien se lleva el mayor flujo es justamente el riñón. Por eso es que hay que darle flujo, y eso cómo se consigue con vasopresor. Entonces parece que la estrategia de restricción hídrica puede ser una buena manera de llevar a estos pacientes. Como último punto, el paquete de medidas recomienda que al paciente se le dé vasopresor si está hipotenso, después de haberle administrado fluidos, o incluso durante la administración de los fluidos. Esto como una fuerte recomendación con una moderada calidad de evidencia. Sabemos que aquellos pacientes que tienen una hipotensión, o los pacientes para sepsis y shock séptico, que tienen una tensión arterial media menor de 65, se comienzan a afectar los órganos, porque la curva de autorregulación del flujo sanguíneo orgánico para casi todos los órganos se pierde por debajo de 65 milímetros de mercurio. El cuerpo es capaz de mantener un flujo constante de distintas presiones arteriales medias, normalmente cuando estas van entre 65 hasta 140, 150. Pero ya después de eso se le va el control del cuerpo. Entonces, un paciente, mientras mayor sea la profundidad de la hipotensión y mayor el tiempo de hipotensión, peor le va a ir. Y esto es un determinante de mortalidad a los 30 días. Por lo tanto, si yo lo que digo, si yo lo que quiero es evitar que mi paciente tenga hipotensión a expensas de fluidos, ¿cuánto tiempo tardan en hacer la indicación en que vayan a buscar? Vaya, supongamos que no están escribiendo la indicación, en que agarren la solución, la comiencen a pasar, pasen la cantidad que desean en el tiempo que necesitan pasarlo, porque tampoco pueden pasarlo muy rápido. Si el paciente tiene una falla cardíaca, por ejemplo, una renal, y está anúrico, no pueden tampoco darle mucho volumen porque se van a complicar con que le pasen solamente 150 ml. Esto les va a tomar mucho más tiempo estabilizar a un paciente con fluido que dándole vasopresor. El vasopresor actúa en segundos. En menos de 30 segundos el vasopresor ya da respuesta. Incluso, si es que no tienen cómo montar una infusión, hay algún estudio que está por ahí en curso de dar bolos. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan. Eso todavía está en estudio. Es bastante... de no hacerlo ahorita. Eso está simplemente en experimentación. Dar bolos de la norepi sin diluir, a ver cómo le va mejor al paciente, sobre todo para los traslados, cuando no hay recursos en el lugar que está. Y así, la guía de la campaña sobre la sepsis recomienda entonces que el primer vasopresor de elección es la norepinefrina. Eso no tiene ninguna discusión. Aquí yo quiero aclarar algo en lo cual mucha gente se confunde. Si ven aquí al lado, o debajo, perdón, dice dopamina y high. Ese es el nivel de evidencia. Aquí lo que me está diciendo no es que la dopamina es el segundo vasopresor. Lo que me está diciendo es que la norepinefrina se recomienda con una alta calidad de evidencia sobre la dopamina. O sea, dopamina es la última a utilizar. De hecho, no debería utilizarse. ¿Ok? Ni a dosis dopa, que para ayudar al riñoncito. Eso no existe. Eso no se debe hacer. Y bueno, después tenemos otras opciones. La epinefrina se pudiese utilizar no asociada, darle a un paciente norepinefrina que no mejora con norepinefrina, y estamos seguros que si es un shock séptico, eso es lo primero, si no responde a norepi, ver que en efecto sea un shock séptico, que no esté más bien muy hipovolémico quizás, o tenga otra falla asociada. Darle
epinefrina asociada a la norepinefrina no va a dar un mejor resultado porque los dos estimulan a nivel del vaso el receptor alfa, exactamente el mismo receptor alfa. ¿En qué pudiera ayudar? Si mi paciente además tiene una depresión de la contracción cardíaca, yo quiero aumentar gasto cardíaco, la epinefrina le puede ayudar por la beta estimulación que produce la beta 2, porque la norepi también tiene cierto efecto beta, sobre todo en ventrículo derecho, pero aquí en esto principalmente es ventrículo izquierdo, eso se consigue con epinefrina. Pero la mejor opción hasta el momento es utilizar vasopresina, ¿ok? Vasopresina como segundo vasopresor. Aquí en Ecuador no la hay, la vasopresina, yo la he utilizado, pero aquí no la hay. Eh, También hay que personalizar la terapia. Si el paciente viene con un shock séptico que no responde a norepi, no tengo que esperar mucho para cambiar o para agregar otro vasopresor que sea de preferencia no catecolamínico. Y si lo que tiene es una neumonía, un daño pulmonar bien importante, lo ideal es ponerle angiotensina 2 como segundo vasopresor. Para el daño pulmonar, lo importante es colocarle angiotensina 2. Recordar que en el pulmón está la enzima convertidora de angiotensina, y si el pulmón se daña, no hay enzima, y por lo tanto, la angiotensina 1 no se convierte en angiotensina 2. Esos pacientes hay que darles angiotensina. Mientras más tiempo se tarde en darle vasopresor y principalmente norepinefrina a un paciente, peor le va a ir. Mayor va a ser la mortalidad. La norepi hay que montarla desde el primer momento, antes de dar fluidos. Hay incluso metaanálisis que nos muestran estos resultados. Sumamente importante, no hace falta colocar un catéter venoso central para darle norepi a un paciente. Si usted tiene una vía periférica que está bien canalizada, por ahí se puede iniciar la administración de vasopresor sin ningún problema. Incluso si la dosis es bajita y no merita mayor cosa, en mi sala hay pacientes que tienen norepi a dosis bien bajita con una vía periférica y nunca se les puso una central. La recomendación, según algunas guías, es que si el paciente tiene más de 0.06 microgramos kilogramo minuto de norepi, se coloque una vía central. Nosotros la hemos utilizado con dosis mayores, de hasta 0.1, sin ningún problema. ¿Ok? No hemos, insisto, tenido ningún problema en que se haya infiltrado la vía, pero es porque hemos pedido que la vía no estén agarrando una acá o una por allá en el pie. No, o sea, tiene que buscar una vía que sea gruesa, brazo, antebrazo, algo que pueda aguantar incluso los movimientos del paciente. Y de hecho la guía de la campaña sobre la sepsis lo recomienda ya que no hace falta esperar una vía central. Esta publicación del doctor Paul Morick es una buena aproximación de cómo deberíamos comenzar a tratar a nuestros pacientes. Y fíjense que esto, sin embargo, esto no es nuevo, esto es 2019, o sea, reciente, pero no es algo de ayer. En la parte de arriba, el abordaje tradicional, dábamos antibióticos, no hablamos del antibiótico, vamos a hablar ahorita solamente de líquidos y de vasopresor. Pero le dábamos fluido, le seguíamos dando fluido, seguíamos dándole, y veíamos que no respondía cuando nos daba la gana, cuando pensábamos que ya era suficiente, porque eso era, a mí me parece por ciento, y le poníamos entonces norepi. Y le seguíamos dando líquido, y no responde, y sube la norepi, pero métele más líquido también, y no responde, y métele más líquido, vamos a poner otro vasopresor, y dale más líquido, y sube la norepi, una vez a lo loco. Y eso no es la mejor estrategia. La mejor estrategia, hasta el momento, según la evidencia actual, es la de la parte inferior. Dar fluidos un poco, tan poco como sea necesario, en un primer momento. Después no hay que estar inventando. Después es líquido de mantenimiento. ¿Ok? Eso sí es que el paciente no puede comer, porque si puede comer no hace falta ponerle nada de líquido, todo que se lo tome. Pero dar el mínimo de líquido necesario en un principio. Desde un principio, dar vasopresor, y ya aparece la norepinefrina. No hace falta tampoco estar esperando un montón de que no, es que vamos a esperar a ver qué. Norepi, sin miedo, para arriba. ¿Cuánto? Dice Jean-Louis Teboul que el límite es el cielo. Hay de hecho una publicación de él que se llama Norepinephrine, How Much and When. ¿Cuánto y cuándo? Desde un principio, ¿cuánto? Lo que haga falta. La dosis tope recomendada, o descrita, mejor dicho, perdón, descrita de la norepinefrina es de 3.3 microgramos kilogramo minuto. Eso es montar una norepi, normalmente una dilución, por decir, de 16 miligramos en 100 ml y pasándola a 120 ml. O sea, eso es una hidratación con norepi. Yo la he hecho. No estoy diciendo que es lo que deba hacer, pero cuando no hay más salida y se me va a morir el paciente, dale para arriba, métale norepi, dale. Y salen algunos, ¿ok? Alguien podría decir, sí, pero van a salir sin dedos. La minoría salen sin dedos. Es verdad que producen necrosis isquémica a dosis extremadamente elevadas, pero algunos no. Y otros se pudieron recuperar dándoles terapia con cámara hiperbárica. No indicada por nosotros, es indicada por cirugía de mano. Entonces es importante dar vasopresor desde el primer momento, ¿ok?
Importante y no comentado en las guías es remover el foco infeccioso. Miren, yo ahorita tengo una paciente que ha tenido 18, está metida en la UCI en este momento, tiene 18 intervenciones abdominales. Ella llegó, la última fue una restitución de tránsito intestinal por una ileostomía que tenía, por múltiples cuestiones que ha padecido. Le hicieron una restitución del tránsito en julio y la paciente ahora llega con un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Le hacemos tomografía, un absceso que se pensaba que era ovárico, cirugía se la manda ginecología la ve, le dice, no, esta paciente ya nosotros le hicimos una disectomía bilateral hacía tiempo, así que es de ustedes. Y cirugía, oye, es que ya se ha operado mucho, vamos a ver. Y yo le digo, pero métete con el laparoscopio, entra ya apenas debajo de la piel, o si no, llamamos al intervencionista por imagen y que le meta un catéter, porque vamos a decirle al intervencionista que al imagenólogo que opere lo que al cirujano le dio miedo. Y ahí una vez como que se dolieron y llevaron a la paciente, entonces a operar. Mínimo acceso ahí, una intervención tipo Roque Davis, una incisión pequeñita, drenaron el absceso y la paciente comenzó a mejorar. Sin embargo, tardaron casi 2 días en hacer el drenaje. Es importante remover el foco siempre que se pueda. ¿Y por qué digo siempre que se pueda? Si lo que tiene es un absceso periamigdalino, pues a veces hay que tratarlo primero porque de entrada no se puede remover el absceso. Aunque es muy extremadamente raro ver un shock séptico o una sepsis por meningitis, a veces se presenta cuando es meningococo, pero no le van a quitar a alguien las meninges porque estén infectadas. Entonces, siempre que sea posible, hay que remover el foco. Ahora, ¿en qué momento removerlo? La evidencia actual nos dice que al paciente parece que le va mejor cuando ese foco infeccioso se remueve entre la hora 2 y la hora 6 de haberse diagnosticado el estado de sepsis o shock séptico y sabiendo que tiene un foco que es removible. Más allá de las 6 horas, al paciente le va peor. Antes de las 2 horas, de hecho es como peor le va al paciente, haciéndolo en las 2 primeras horas. Y tal vez esto tenga que ver justamente con la cantidad de mediadores inflamatorios que se liberan en la manipulación del tejido infectado. Quizás el hecho de que no está adecuadamente reanimado el paciente, porque entonces no le meten vasopresor, porque el anestesiólogo va a decir, no, es que está con vasopresor, mejor estabilízamelo, cuando el anestesiólogo parece que se le olvida que su trabajo también es estabilizar al paciente y que tiene que hacer medicina perioperatoria y que eso comprende estabilizar al paciente antes de operarlo. Entonces hay que armar equipo y esto hay que hablarlo en el centro porque esto es parte de la atención integral. Esto tiene que pasar el primer día, el paciente no tiene por qué operarse el cuarto día. Esto es el primero. Pero entonces hay que decirle al emergenciólogo, tranquilo, yo vengo y te doy la mano, llámate al anestesiólogo, vamos a ver qué le ponemos, qué quiere el anestesiólogo como mínimo, como target para meterlo. Yo me encargo de estabilizarlo hasta el punto que yo considere que hay que estabilizarlo. Y nada, de aquí a la emergencia lo pasamos dentro de 2 horas al quirófano, lo operan y me lo pasan a la UCI. Eso debería ser un abordaje multidisciplinario y racional. No irracional, irracional. Así vemos que entonces a los pacientes que mejor les fue, justo aquellos que se operaron entre la hora 2 y la hora 6. Hay otra publicación con respecto a la mortalidad en control de foco. Hay algunos focos a los cuales les va mejor. El absceso es quizás el foco infeccioso que menos se beneficia de la intervención pronta. Y es justo porque el proceso está aislado. Entonces no hay mayor repercusión sistémica. Pero cuando la infección es intraabdominal y sobre todo cuando es de tejidos blandos, el paciente se va a beneficiar mucho de la remoción del foco infeccioso. Entonces, el paquete de medidas, pues sí tiene que ser modificado basado en evidencia. Esto es una propuesta mía, de hecho está por publicarse, para los pacientes con shock séptico. 1, la hora 0 no es cuando el paciente ya ha dado vueltas y fue que le llegó el de la emergencia. La hora 0 es ese momento donde se diagnosticó el paciente, que puede ser el médico de familia, que pudo haberlo hecho el médico en la selva, en la comunidad, el médico que mandaron a hacer servicio social. Ese es el momento 0. Desde ese momento, lo primero debería ser ver si el paciente está hipotenso. Si tiene menos de 65 milímetros de mercurio, en líneas generales, porque hay pacientes que necesitan más de 65, que necesitan 75, 80, 90, depende de algunas otras cosas. Pero si tiene menos de 65 de media, póngale vasopresor de inmediato. De una, sin dudarlo. ¿Cuál? Norepinefrina. En segundo lugar, aquellos que pudieran responder a fluidos que parecen que respondan, hagan un reto de fluidos, pásenle 500 ml, 300 ml, eso no está mayor monitorización. El primer bolo no necesita monitorización. Es ver si hay alguna respuesta. Si tiene respuesta, pues intenten entonces seguir haciendo pruebas. Si no tienen vasopresor, porque están en la comunidad, les tocará ponerle líquido. Pero tampoco le metan, por favor, 3 litros al paciente. Pónganle 500 y lo mandan a donde se va y que siga pasando 500 mientras va rodando. ¿Ok? Ya llegó con 1000, bueno, 1000 es un número aceptable.
En tercer lugar, antimicrobianos tan pronto como sea posible, siempre después de haberlo estabilizado hemodinámicamente. Cuarto, guiar la reanimación con parámetros clínicos, como el tiempo de llenado capilar principalmente, el nivel de conciencia, la diuresis, entre algunos otros. Y quinto, cuando sea posible, remover el foco infeccioso cuanto antes. Esto es para el paciente que está en shock séptico. Ahora, si el paciente está en sepsis, no en shock séptico, en sepsis, lo ideal es que de entrada, lo primero sea darle antimicrobianos. En segundo lugar, si es posible, remover el foco infeccioso. En tercer lugar, como el paciente puede comenzar a perder líquido por alguna razón, ¿ok? O yo puedo lograr estrés de volumen intravascular con fluidos antes que la vasopresora en algunos casos, pues si fuese necesario y parece que es respondedor a volumen, póngale fluido. En cuarto lugar, enviar a un centro donde se sepa manejar la sepsis. La sepsis es una entidad muy compleja y no debe ser tratado por un médico que no tenga experiencia en tratar este tipo de pacientes. Y quinto, perdón, hay que buscar continuamente los signos de hipoperfusión, porque este paciente de estar en estado de sepsis puede pasar a ser un shock séptico, que es mucho más grave en cuestión de minutos. ¿Ok? Cuando digo minutos, es que uno voltea, fue a orinar y cuando regresó, el paciente ya está en shock. ¿Ok? Este paquete de medidas, la buena noticia es que es fácil de cumplir. La mala es que no sirve para todos los pacientes. De hecho, sirve para la minoría. La sepsis tiene fenotipos. Y cada fenotipo se comporta de una manera distinta. Y de hecho, dentro del mismo grupo de fenotipos hay genotipos sépticos distintos que responden de distinta manera a la terapéutica. Los fenotipos nos permiten agrupar cierto grupo de pacientes, saber más o menos la secuencia de fallas orgánicas que van a tener, a desarrollar. Y esto nos permite pues saber hacia qué centro deberíamos enviar al paciente, si me lo quedo o si lo envío. Si yo tengo una mujer, por ejemplo, embarazada, que está séptica y que es joven y que esa paciente comienza a presentar trombocitopenia y después veo al rato que comienzan a elevarse las enzimas hepáticas, yo ya puedo inferir que esa paciente casi con 100% de certeza, la siguiente falla que va a desarrollar es una falla renal. Y si desarrolla falla renal, con 100% de seguridad, la que va a venir va a ser una falla neurológica. Para eso me sirven los fenotipos, para irme orientando y saber si yo me puedo quedar al paciente, tengo que enviarlo a un lugar porque va a necesitar cierta terapia que yo no tengo. Como por ejemplo, una terapia de ventilación mecánica, terapia de ECMO, terapia de diálisis, terapia de remoción de interleuquinas, terapia de remoción de se me olvidó el nombre ahorita. Son los mediadores de la pared celular, no, que es otro tipo de perfusión que se le hace a los pacientes. Y así vemos que entonces hay 4 fenotipos principales cuando hablamos de los posibles órganos que pueden fallar, cada uno con mortalidades distintas. Esto es un mundo amplio. Yo tengo de hecho una charla que es solamente hablar de fenotipos de sepsis, y bueno, no hablamos más de eso ahorita. Pues la mortalidad, mientras más fallas orgánicas hay, peor le va al paciente, el que peor le va es el que tiene shock séptico. ¿Ok? Pues les agradezco un mundo por la invitación. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Y pues si tienen alguna pregunta y todavía queda alguno por ahí, con gusto podemos hablar un rato. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez. Acá tenemos una pregunta del doctor Reyes que dice, ¿cuál es la mejor escala para evaluar la presencia de sepsis? ¿En qué paciente? A esto voy. Es la importancia de ir a los congresos. Yo tengo una charla que se llama Buscando la mejor manera de diagnosticar la sepsis. Si el paciente es anciano, hay una escala para los ancianos. Si el paciente es joven, hay escala para los pacientes jóvenes. Si el paciente está quemado, hay escala para el paciente quemado. Si el paciente está politraumatizado, hay escala para el politraumatizado. Si la paciente está embarazada, hay escala para la embarazada. Hay escalas distintas para los niños. Entonces, depende. Miren, la sepsis es un arte. Diagnosticar sepsis es un arte, más que utilizar una escala. Pero además tenemos que pensar en esto. La escala, hablemos de una escala, SOFA. SOFA es una escala pronóstica. Entonces yo estoy pronosticando que esa paciente se va a complicar. Estoy pronosticando que se va a complicar y que además tiene una infección. Y decidieron ponerle que era sepsis. Pero la escala no es de diagnóstico, la escala realmente es de pronóstico. No hay una escala diagnóstica.
Hay pacientes, o la escala SOFA, que es la que deberíamos utilizar según el tercer consenso internacional, que es el más reciente, tiene 6 aspectos que evalúa. Entre ellos algunas fallas orgánicas, falla renal, falla hepática, falla neurológica, falla vascular, pero resulta que hay pacientes a los cuales les falla la piel y se ponen como pacientes que tienen una necrolisis epidérmica tóxica. La piel se levanta, se pone ampollosa y se levanta, y eso es una falla dérmica. Y esa falla es una falla orgánica y no está reflejada, pero el paciente puede tener diarrea como manifestación inicial. Es una falla intestinal, y la falla intestinal no está dentro del SOFA. Entonces, hay aspectos que se quedan por fuera. ¿Qué les diría yo? No como una escala. Si ustedes tienen un paciente que está demostrado que está infectado, o sea, porque tienen un cultivo, el paciente tiene un cultivo, lo operaron, le sacaron algo que parecía pus del abdomen, cuando lo examinan, el tipo tiene ahí una coli que está molestando, y el paciente comienza con falla renal, y ustedes saben que ustedes no le negaron los líquidos, o sea, que no está deshidratado. Pues mira, si ese paciente tenía pus y salió un germen positivo, y hizo falla renal, una falla orgánica, ese paciente, si no está séptico, mírenlo en las próximas horas porque se les va a poner séptico. ¿Ok? Yo lo que recomiendo es, todo paciente que esté infectado, demostrado con un cultivo o altamente sospechado, porque o sea, si es una neumonía, y es como decir, una neumonía de cajón, que son, no tiene, está del libro, no hay dónde perderse, es una neumonía, y el paciente comienza a hacer hipoxemia, y comienza a hacer hipoxemia, y comienza a hacer hipoxemia, y a las 4 horas el paciente está orinando menos, tiene 2 fallas orgánicas. Ese paciente está séptico. Hasta que no se demuestre lo contrario. Mira, la sepsis, a menos que sea una sala de cuidados, de cuidados intensivos especializada, obstétrica, neurológica, renal, cardiológica, en una sala general, lo que más entran son pacientes infectados graves. Hasta que no se demuestre lo contrario, el paciente infectado que le falla algo está séptico. Y quizás sea el abordaje más preciso para llegar a estos pacientes. Si me preguntan una escala, quizás la escala NEWS o la MUSE pueden ser un poco más prácticas, son más fáciles, menos elementos de laboratorio, porque de SOFA, de 6 aspectos, 4 son de laboratorio. La sepsis es una entidad tiempo dependiente. Si yo tengo que esperar a que me salga el laboratorio de 4 de 6 cosas, y entonces no aparece el tubo, no aparece el camillero para que lleve la muestra, o la enfermera no está, el auxiliar, el de laboratorio estaba tomando muestras en piso, la procesó a las 4 horas, se le olvidó subirla al sistema, llegó, a veces simplemente dejan la muestra en el laboratorio, el de laboratorio la ve ya coagulada, ni avisa que se le coaguló, se perdió todo el tiempo, el paciente se murió. Entonces, lo ideal es que la escala sea clínica. Y la mejor cuestión para medir algo clínicamente es el ojo hasta el momento. O la inteligencia artificial, que puede predecirlo antes que el humano. Pero es muy difícil que la escala SOFA, en un ojo entrenado, se dé cuenta de que el paciente está séptico antes que el médico. El médico se va a dar cuenta antes porque las manifestaciones clínicas ocurren antes de las alteraciones de laboratorio en los pacientes. Por lo menos en términos de SOFA. ¿Qué opina del uso de la ultrasonografía para el diagnóstico o como coadyuvante para el diagnóstico de la sepsis? Mira, yo diría que más que como diagnóstico, sirve para guiarla, la terapéutica. Desde luego, con el eco se puede insonar todo y se puede casi que encontrar algo en cualquier órgano. Y digo algo porque distinguir un tumor pulmonar a forma neumónica, a forma bronconeumónica, es imposible diferenciarlo de una neumonía real. Ah, yo veo algo ahí, está a una profundidad de 4 o 5 centímetros, veo que es una hiperdensidad, está hiperecogénico y está dejando una sombra muy leve y tiene los bordes irregulares y el paciente está expectorando y hizo fiebre. Bueno, pues eso lo puede tener una neumonía también lo puede tener un cáncer de pulmón. Entonces, me puede orientar en que ahí hay algo y que quizás necesito un elemento un poco más minucioso. Sí, sobre todo en pacientes críticos sirve mucho porque es algo que se pasa en los pacientes críticos cuando hay fiebre de origen desconocido y que hacen sepsis. Normalmente son 3 cosas. Uno, infecciones de los catéteres no puedo ver a menos que tenga una vegetación con el eco. ¿Ok? Si tiene una vegetación, algo puedo verle, si no, no puedo ver nada. Lo otro es que hagan sinusitis. Se puede insonar, se puede determinar por ecografía que hay moco, que hay secreción
en los senos, principalmente en los maxilares. Y lo otro es que tengan fisuras anales. No vamos a insonar el ano. Entonces, depende del lugar donde esté el paciente. Ah, el paciente llegó, tiene un dolor abdominal. Bueno, yo puedo hacerle un eco y ver que tiene un signo de Diana y que lo que tiene es una apendicitis el paciente y que tiene líquido libre en cavidad. Mira, probablemente se perforó. Aparte tiene respuesta abdominal de defensa, es un abdomen agudo quirúrgico, está hipotenso. Bueno, pone líquido, el paciente probablemente está séptico. Vamos a aguantar a ver cómo sale de quirófano. Ahora, en la reanimación me sirve más, porque el eco es muy utilizado para determinar parámetros de posibilidad de respuesta a la administración de fluido. Me permite, en algunos casos, cuando no hay más tecnología, determinar cómo están las resistencias vasculares, ver, yo tengo que saber hasta qué punto le voy a dar vasopresor al paciente, tampoco es métele. Mira, si yo llegué al punto en el que el vasopresor me alcanzó las resistencias que yo necesito, bien sean indexadas o no, pero ya alcancé las resistencias adecuadas, bueno, hay que ver, quizás hay que enfocarse más en el corazón. Tal vez sí es séptico, pero ya está comprometiendo el corazón también. El corazón se afecta muy rápido en la sepsis. Y sobre todo el ventrículo derecho, porque la gente quiere pegarse siempre al izquierdo, porque es el que más fácil se ve, el más grandote. Pero el derecho normalmente es el que tiene más la culpa en la sepsis. Entonces, es útil. Ahora, partamos, yo no soy un maestro en ecografía, bueno, de hecho no soy maestro en nada, pero en la ecografía no soy un maestro. Yo hago eco, como lo haría una persona que sabe hacer eco, hasta ahí. Pero yo odio cuando llega un paciente y le saltan con el eco y nadie le pone el estetoscopio y nadie le mide el llenado capilar. Porque la respuesta, o sea, la probabilidad que yo tengo de equivocarme quizás sea un poquito mayor que el que utiliza el eco, pero lo que yo estoy seguro es que voy a comenzar a actuar 10 minutos antes de lo que comenzó a actuar el que agarró el eco. Porque además hay que entrenar a la gente que si va a hacer ecografía, tiene que ser capaz de ir viendo y dando indicaciones. Entonces no quieren ir anotando en un papel, haciendo mediciones, o espera, es que no tengo el software aquí, no lo encuentro. No, pásame el otro eco, pásame el otro eco. Y pierden un montón de tiempo. Entonces, sí sirve en parte el diagnóstico, más para guiar principalmente la reanimación. Y es esto, en la parte de hemodinamia. Más allá de ello, nada, aunque le hagas eco pulmonar, por ejemplo, o estás viendo sobrecarga, sigue siendo hemodinamia. ¿Ok? Y tampoco es que es específico. El paciente pudo haber llegado con otra cuestión y tener líneas B y no necesariamente con sobrecarga de volumen. Doc, por ahí tenemos también la pregunta que si el lactato es un buen medidor o predictor de mortalidad. De mortalidad, sí, mientras más alto esté el lactato, peor le va a ir al paciente. De ahí para allá no sirve para más nada. Por lo menos no le conocemos hasta el momento y basado en evidencia una utilidad real. Si yo tengo un paciente en shock séptico, si yo tengo dos pacientes en shock séptico en la emergencia y tienen exactamente lo mismo al ojo, pero uno tiene lactato que la gasometría me dice solamente mayor de 20, no sé cuánto tiene, pero marca más de 20, y el otro tiene 6, 11, evidentemente voy a meter al que tenga menos lactato, porque va a tener mayor probabilidad. Es una cuestión de triaje. Pero más allá de ello, para reanimar nada. Nadie me podría decir, no, doctor, es que, bueno, sí me lo podrían decir, pero está mal. No, doctor, es que yo utilizo el lactato porque es que si no baja el lactato yo no dejo de meter el líquido, pues está mal. No, pero es que yo espero que baje en una hora por lo menos el 10% y que baje el 30% para la sexta hora. Pues también está mal. Porque eso no ha demostrado que sirva para eso. Y una de las grandes discusiones que tenemos a veces, y creo yo que a todos nos pasa en el día a día en las UCIs, es como que tomamos de que todo deterioro del paciente está relacionado a la sepsis, ¿verdad? Entonces, muchas veces ese es quizás uno de los talones de Aquiles que más se ve en las diferentes UCIs. No sé si usted tiene algún conocimiento, algún protocolo o alguna recomendación respecto a cuál sería la mejor manera de empezar a discernir cuando realmente es la sepsis la que está deteriorando a nuestro paciente o si es algo más. Mira, dice una persona que yo admiro mucho, un maestro de la medicina, un médico cubano. Él decía, Carlos, un paciente, no es habitual que un paciente tenga una enfermedad real, grave, seria. La gente va a la emergencia por boberías, va porque tiene diarrea, porque le dio un cólico, le dio un resfriado. Pero que lleguen con enfermedades reales no son la mayoría. Encontrar un paciente que tenga dos enfermedades reales al mismo momento, eso es más complejo todavía. Y que llegue un paciente con tres enfermedades a la vez, coño, esa vaina es extremadamente raro, a menos que sean enfermedades inmunológicas. ¿A qué voy con esto?
uno tiene que intentar, siempre que se pueda, con la misma entidad, justificar todos los síntomas. No es que el paciente tiene 5 síntomas y yo le puse 3 diagnósticos para justificar los 5 síntomas. Eso no es buena medicina. Ahora, si un paciente está infectado y está grave y desarrolla una falla orgánica, no está mal pensar que esa falla orgánica es por la sepsis. ¿Qué es lo que no puedo dejar de hacer? Decir, mira, le está fallando el riñón, pero vamos a orientarnos. Un algoritmo diagnóstico de falla renal. ¿Esto es una falla renal aguda o es crónica? No, mira, esto es agudo porque el paciente, estamos viendo la historia clínica, llegó normal. ¿Está deshidratado o no? No está deshidratado el paciente. Vemos que la volemia está perfecta. Mira, esto no es prerrenal. Esto tiene que ser o renal o posrenal. Vemos, está orinando. Sí, el gasto urinario viene bien. Esto no es posrenal. Esto es renal. Dentro del renal vamos a ubicarnos. Tenemos causas infecciosas, tenemos causas tóxicas, tenemos causas isquémicas. Este paciente está en hipotensión. No, doctor, todavía no ha entrado en hipotensión. Isquémico no debería estar siendo. Este paciente tiene una anemia drepanocítica. No, no son infartos renales tampoco que está haciendo ahorita, porque quizás por la hipoxemia comenzó a hacer falsiformación de las células. ¿Qué antibiótico está recibiendo? No, doctor, este paciente está ahorita con levofloxacina. Levofloxacina no es nefrotóxica. Ahora, si me dijeran, no, doctor, este paciente viene con mero banco y genta y ya le he metido 14 días de genta, bueno, yo puedo asumir que por ahí está. Y yo diría, bueno, quizás la falla renal que tiene no está asociada a la infección. Quizás es tóxica por lo que le estoy poniendo. Entonces, mi recomendación es siempre pensar de entrada que la falla está asociada a la infección, pero inmediatamente comenzar a descartar las principales cosas. Le pongo el nombre de que es por la sepsis, pero la sepsis tiene que ser el diagnóstico de descarte. No encontré algo más. ¿Cómo justificar esa falla? Y mientras voy tomando tiempo, porque si la falla es porque le di gentamicina, pues le quito la gentamicina y esperar que pase el tiempo y ver si el riñón se recupera, y si no, removerle dializando al paciente. Pero si es séptico, sí me obliga a que tengo que tomar una conducta más agresiva y más rápida. Por lo tanto, entonces, el ponerle el nombre de que sí es por la sepsis en un primer momento me podría levantar una alerta mucho más rápida que después de hacer el ejercicio, porque quizás nadie hace el ejercicio y se pone a esperar, no, vamos a medirle ahorita niveles de no sé qué cosa y eso no lo hacemos acá, llegan es para mañana y en eso pierden un día. Y lo otro que es muy importante, en el momento en que se diagnostica la sepsis, utilizando las escalas, por ejemplo, SOFA, ¿cada cuánto van a hacer los exámenes de los criterios? El paciente tal vez no está ahorita séptico, pero voy a esperarme hasta mañana para repetir los exámenes. Y si quizás yo le calculé un CIRS, y el CIRS me dio 2 puntos, o 3 puntos, o 4 puntos. Y alguien diría, bueno, pero es que CIRS no es para la sepsis. Bueno, no es ahorita, antes era. Si a mí un paciente tiene 3 de CIRS y el SOFA no me da 2 puntos nuevos, yo le hago los exámenes en 4 horas. Y en 4 horas, lo más probable es que ya esté alterado. Y por SOFA entonces ya me dice que está séptico. Entonces, la falla orgánica hay que estarlas vigilando constantemente. Y los exámenes de laboratorio, si la sospecha es alta, no esperar hasta el día siguiente o dentro de 2 días para hacer los exámenes. Tenemos otra pregunta que dice, la guía indica que la procalcitonina se usa para valorar la continuidad de un antibiótico. Antes que utilizarla de diagnóstico, ¿es una aseveración útil? Sí. A ver, la procalcitonina sirve para 2 cosas. Sirve para ayudar a diferenciar una entidad infecciosa de una no infecciosa, siempre y cuando no hayan algunas condiciones que puedan dar falsos positivos. Igual hay falsos negativos también para la procalcitonina. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene yo creo que tiene una neumonía, o lo tiene en el piso de medicina interna, es un señor mayor, anciano, y entró por una falla cardíaca, y ahora comenzó con expectoración, y a mí me queda la duda todavía, incluso hasta con la tomografía, de si es una infección o no, porque como es un anciano, no suelen elevar leucocitos, no ha hecho fiebre. Yo sigo pensando, ¿será una neumonía? ¿Le meto antibiótico? ¿Lo trato solamente como falla cardíaca? Le hago una proca. Y ahí es importante saber si el paciente viene o no de la comunidad, y depende de la entidad. La procalcitonina no tiene un valor fijo. La procalcitonina da los valores más altos para la infección de tejidos blandos. ¿Ok? Pero, por ejemplo, para la neumonía, el punto de corte está en 0,18. Para la neumonía de la comunidad. Para la neumonía nosocomial no sirve. Para la asociada a la ventilación mecánica, no sirve. No hay estudio que haya demostrado que se pueda utilizar. Entonces, primero, los valores son distintos. En líneas generales se asume que si un paciente tiene más de 0,25 de procalcitonina, la probabilidad de que esté infectado con una bacteria es muy alta.
Sin embargo, hay 2 o 3 virus que también elevan la procalcitonina, hay unos cuantos hongos que elevan la procalcitonina y hay un par de parásitos que elevan la procalcitonina. Entonces yo puedo utilizarlo para guiarme entre si está o no está infectado el paciente, y sobre todo si está por encima de 0,5, una muy alta probabilidad, si está por encima de 2, la probabilidad de que haga un shock séptico es bastante elevada. Antes se pensaba que servía para iniciar el tratamiento antibiótico, y para eso se ha demostrado que no, pero sí para irlo disminuyendo, y más ahora que está en boga utilizar ciclos cortos de antimicrobianos. Pregunta clave: ¿cada cuánto miden la procalcitonina? La proca no es barata, la proca es cara, por lo tanto no puedo estar haciendo a lo loco. Yo estuve hace como 2 meses en el Congreso de la India y me hicieron esa pregunta. Yo di una charla sobre biomarcadores y me preguntaron: doctor, ¿cada cuánto es la procalcitonina? Yo le respondí: ¿cada cuánto mides la bilirrubina? No, doctor, pues cuando pienso que hay una falla hepática. Bueno, yo mido la proca cuando pienso que hay una infección. Entonces, lo importante y lo recomendado es que yo al paciente, si sospecho que está infectado, le mida la procalcitonina. Y después, que la vuelva a medir, si es que dio positiva y comienzo a tratarlo, que la vuelva a medir al día 3, 72 horas después. ¿Ok? Entonces, mido el día 1, tengo un nivel de base. Mido el día 3, muy probablemente la procalcitonina subió porque el pico lo hace entre el día 1 y el día 2, la procalcitonina. Hay una recomendación, y es que del tercer día yo vuelvo a medirlo el quinto día. O sea, un día sí, un día no. El quinto día. Ese valor del quinto día respecto al tercero, debería haber una disminución del 80% del valor de la procalcitonina. Si hay una disminución del 80%, significa que el antibiótico va mejorando al paciente y que es el adecuado. Si no existe una disminución del 80% de ese valor, hay un 96% de probabilidad de que ese tratamiento vaya a fallar. Y casi con seguridad hay que hacer un antibiograma para saber con un poquito de antelación cuál es el mejor antibiótico para ese paciente. Si quizás el valor no era tan alto, el alcanzado en la proca, no me guío por el que tenga una reducción del 80, sino que si el paciente estaba en shock séptico, entonces la medición que hice 72 horas después del tercer día, día 5, si estaba en shock séptico que tenga menos de 0,5 de proca, yo puedo parar el antibiótico. Y si era una sepsis sin shock, con que baje por debajo de 0,25 la proca, yo quito el antibiótico. Para esas 2 cosas me sirven. Pero en líneas generales, en un principio, para tratar sepsis, no, porque si yo estoy diciendo que está séptico, ya asumí que está infectado. Entonces ahí no me va a servir de nada de entrada. Quizás, ya una vez que lo estabilice, bueno, le hago una para tener un nivel de base. Okay. Hago la salvedad, entendiendo que una procalcitonina de 100 no es peor que una procalcitonina de 4. Eso simplemente depende de la respuesta del cuerpo, es una respuesta de estrés. La procalcitonina se produce en células neuroendocrinas, en el cerebro principalmente y en los ganglios, y en tiroides, desde luego. Entonces, 100 no es peor que 4. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez, por la ponencia el día de hoy. Le agradecemos de antemano la participación y sobre todo el estar ahí constantemente preguntando cuándo iba a ser la charla. Realmente esto realmente nos emociona porque son personas que sabemos la calidad de profesionales que son, y ya verlos en vivo, poder contactarnos con usted, ha sido muy placentero. Rodrigo, ¿quieres algo que decir? No, creo que está todo dicho. Muchas gracias, Doc. Realmente siempre tratamos de buscar así como que ponentes en los cuales se apasionen con esto de la medicina crítica, pues. Y pues nada más agradecerle, tanto por la charla como por la extensión en las preguntas. Esperamos de que podamos contar con su presencia más adelante nuevamente en lo que es este proyecto, pues, y que podamos acompañarlo y tratar de ir cambiando poco a poco la medicina latinoamericana, ir tratando de acoplarnos, integrarnos todos, pues, como lo que somos y como lo que Proyecto Sepsis Latinoamérica pues también lo ha buscado, ¿verdad? Muchas gracias. Chévere, con gusto. Cuenten conmigo, con todo gusto. Ahí estamos, siempre que se pueda. Y ya que dijiste lo de Proyecto Sepsis, pues nos pueden seguirlo en Facebook, Proyecto Sepsis Latinoamérica. Y ahí tienen información que va, aunque le he bajado la velocidad un poco ahora que estos días he estado a full con demasiadas cosas. Pero igual siempre se está publicando información actualizada totalmente. Igual tenemos las actividades cada 15 días, charlas, discusiones de casos. Ahí algo se aprende. Claro, sí. Muchísimas gracias, doctor, y hasta la próxima oportunidad.
que no será muy lejos. Cuídense, que estén bien, gracias. Chao, 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 chao.